y el día de hoy vamos a hablar de ahogamiento y sumersión. Espero que las charlas previas hayan sido de su agrado y se siente diferente verlos allá ellos sentados tranquilamente. Entonces, la primera imagen, todos la conocerán, todos se recordarán esa imagen de una tragedia humana que se desarrolla en las costas de Europa, cuando las imágenes del cuerpo de un niño fueron fotografiadas. Aproximadamente 12 sirios se ahogaron al intentar llegar a las islas griegas de Kos. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que cuando usted está en el servicio de urgencias, hay que tener, o siempre, identificar que usted se puede presentar o en cualquier momento este tipo de paciente. Entonces, usted va a tener aproximadamente 40 muertes a nivel mundial al día, donde hay 372.000 muertes al año, donde no incluyen ahogamiento por desastres naturales, accidentes de transportes y o suicidios. Cuando el 90% de este tipo de muertes van a ser todas prevenibles. ¿Listo? Y donde usted tiene que tener en cuenta que es la tercera muerte no intencional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta imagen para ustedes? En realidad, es crear un sentimiento, lamentablemente de forma negativa, pero es para que no se les olvide que el 90% de estas muertes van a ser totalmente prevenibles. Como nosotros somos emergenciólogos y nos gusta criticar y juzgar, vamos a hablar sobre las controversias en definición de ahogamiento. Tenemos que la OMS en el 2002 propone que la definición de ahogamiento es un proceso que resulta de una insuficiencia respiratoria causada por sumersión o inmersión en un medio líquido. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que en una revisión de la literatura del 2005, en realidad de lo que quieren hablar sobre las definiciones que tenemos hasta el momento, que varía desde 1966 hasta el 2002, encontramos aproximadamente 20 definiciones diferentes de ahogamiento. 13 definiciones diferentes que clasifican como caso de ahogamiento y hay que tener en cuenta que también tenemos términos relacionados de 43 artículos. Usted tiene que además identificar en este tipo de revisión sistemática 20 medidas de resultados inconsistentes. Donde esto, ¿por qué es importante para usted? Porque usted tiene que tener en cuenta que cuando nosotros no tenemos una definición que sea homogénea, nuestros datos de resultados relacionados con ahogamiento en nuestros estudios van a variar. ¿Por qué? Porque en este momento nuestra literatura y nuestra evidencia es deficiente tanto en pediatría como en los adultos. Pero entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos que la primera conferencia internacional del consenso de Otzen, aproximadamente en el 2002, que se crea en Ámsterdam, en los Países Bajos, hablan de unas pautas normalmente que tenemos que utilizar nosotros y estas directrices se publicaron en el 2003 para poder hablar de definición de ahogamiento, donde la última actualización en realidad fue en el 2015. Pero entonces, ¿qué es lo que llevamos hasta el momento? Este artículo que ustedes ven también en la diapositiva es del 2017. Y lo que ellos quieren ver es que desde el 2002, cuando se crean estas directrices o el protocolo de OTSEN para nosotros hablar de definición de ahogamiento, hasta el momento o hasta el 2017, vamos a ver que los artículos desde aproximadamente del 2000 al 2010 hasta el 2010 o hasta el 2016, vamos a mejorar que nuestros resultados o la definición ha mejorado. Pero usted tiene que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de esta definición, en los artículos de la actualidad vamos a incluir diferentes que no se incluyen en la OMS del 2002. ¿Cuáles son estos términos que ellos hablan sobre ahogamiento? La primera es que lo definen como primario o secundario. Pueden hablar sobre ahogamiento seco o ahogamiento mojado, sobre ahogamientos en clima cálido o en clima frío. Estamos hablando de agua salada versus agua dulce. También pueden hablar sobre si es intencional o no. Y si estamos hablando de sumersión, inmersión, fatal y no fatal. Pero entonces, ¿qué tenemos en realidad hasta el momento? Usted con esa definición, usted no puede clasificar cuánto tarda un adulto en ahogarse. Si lo vamos a ver desde la terapia o desde la perspectiva médico-legal, Tripson y Montgomery, dos ingleses, en este artículo del 2002, crean o se preguntan cómo podemos nosotros en realidad clasificar ahogamiento. Ellos crean 6 fases. La primera es la dificultad para mantener la vía aérea fuera del agua. Normalmente estamos hablando que cuando la dificultad para mantener la vía aérea de la persona va a depender de varias circunstancias. 1, si ésta puede nadar o no. 2, de la temperatura en la que la persona está sumergida. Entre el agua caliente, normalmente porque va a variar si es agua caliente o agua fría. 2, la respuesta intacta que va a tener ese paciente al momento del ahogamiento. Y hay que tener en cuenta que usted también tiene que variar que aproximadamente esta fase va a durar de 60 a 90 segundos, donde las personas que se van a ahogar van a tener una posición que es característica, y es que ellos normalmente no van a luchar por su vida, sino que lo único que quieren mantener es mantener la vía aérea fuera de la superficie y sin tener ningún movimiento. Pero ¿cuál va a ser nuestra segunda etapa que hay que usted tiene que identificar para hablar de la fisiopatología de sumersión y en qué momento o en qué grado, que ya vamos a ver más adelante, se encuentra su paciente? Y esa es sumersión inicial o aguantar la respiración. Normalmente, este estudio concluye que normalmente usted tiene que tener en cuenta que además del esfuerzo físico para mantener las vías respiratorias por encima del agua, seguido de la lucha por contener la respiración, hay un periodo de dolor.
¿Listo? A menudo los pacientes lo describen en este artículo, que usted va a tener una sensación de ardor al momento que está aguantando la respiración y después va a tener una sensación de aparente independencia del tipo de agua, mar, piscina o dulce, donde la tentación de dolor y pánico va a dar un paso a alucinaciones y sensación de tranquilidad. Usted tiene que tener en cuenta que segunda vez va a tener desaspiración, donde normalmente esas personas lo que van a clasificar es o esa sensación de plenitud o no sentir ese dolor nuevamente, es cuando los pacientes ya van a tener una hipoxia o aparición hipóxica profunda e inconsciente inminente, donde las personas lo que están sintiendo en ese momento son alucinaciones. La cuarta etapa que ellos proponen es la pérdida de la conciencia, donde se concluye que el tiempo hasta la inconsistencia de un individuo ahogado dependerá de las reservas de oxígeno disponibles dentro del cuerpo y normalmente de la inmersión, donde ambos valores van a ser variables. Hay que tener en cuenta que es probable que el consumo de oxígeno de esta inmersión va a variar de la persona. ¿Por qué? Porque normalmente los accidentes acuáticos, usted va a tener que una persona estaba de ejercicio, el requerimiento de oxígeno va a ser mayor comparado a que una persona estaba en una piscina o que estuviera en una bañera, donde alrededor, para la pérdida de la conciencia, una persona tiene que tener aproximadamente 75 segundos. Y el último, o bueno, casi el último, el paro cardiorrespiratorio. Vamos a hablar que en un estudio de Finner, del SIG et al., ellos identificaron 3 etapas de acobamiento antes del paro cardiorrespiratorio. La primera, desde la reversión hasta el cese de la lucha. El segundo, cuando el paciente presenta hipotensión, que aproximadamente vamos a tener de 70 segundos a 160 segundos. Y la última es una etapa que ocurrirá en apnea o respiraciones irregulares y la presión arterial se caracterizó por latidos lentos de tipo vagal, donde usted espera que el paciente entre en paro cardiorrespiratorio después de la inmersión en 262 segundos después de la primera etapa. Y la inhabilidad de revivir, que en diferentes estudios pueden clasificar normalmente en Quan et al. Del 2014, informaron que aquellos que normalmente que tenemos buenos resultados después de un paro cardiorrespiratorio varía dependiendo de cuánto tiempo estuvo sumergido esa paciente. Tenemos que aproximadamente las personas que entraron al paro cardiorrespiratorio y pudieron tener un retorno a la circulación espontánea, el 88.2% estuvieron sumergidos menos de 6 minutos. Tener en cuenta que el 7.7 o varía o disminuye el 7.4% cuando una persona estuvo sumergida entre 6 y 10%, y hay que tener en cuenta que el retorno a la circulación espontánea disminuye aproximadamente hasta después de 25 minutos de haber estado sumergido, pero esto en realidad varía. ¿Por qué? Porque si usted tiene un paciente, como ya lo explicaron en la presentación previa, que si usted tiene una sumergión y tú tienes un paciente y el agua está fría, lo clasifican en diferentes artículos, menor de 15 grados, menor de 10 grados o menor de 5 grados, usted puede reanimar a ese paciente hasta aproximadamente 60 o 90 minutos, dependiendo de la literatura que usted lea. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Porque usted no puede identificar en qué etapa está su paciente, pero usted que sí puede medir el resultado de sumersión. ¿Listo? ¿Y cómo lo clasifican ese resultado de sumersión? Son 3 en realidad. Usted puede clasificar a su paciente en muerte, en morbilidad o sin morbilidad. Entonces nos vamos a preguntar en realidad cuál es el pronóstico de mi paciente después de que haya tenido una sumersión. Pero entonces, ¿qué predictores de resultados tenemos hasta el momento en la literatura? Pues lo vamos a dividir en 2. Lo podemos dividir en características del evento, el examen físico, laboratorios, imágenes, o lo podemos clasificar en predictores de resultados según los estudios que lo clasifican o lo estudian dependiendo de dónde se encuentre el paciente. Es decir, en escena, en urgencias o en la unidad de cuidados intensivos. Donde el primer artículo que vamos a ver es del 2016 de Resuscitation, que ellos lo que quieren ver son los predictores o los outcomes normalmente asociados en escena a los pacientes que estuvieron ahogados. Ellos varían o clasifican o se intentan de hacer un forest plot de estas características. Si hay alguna diferencia en edad, respuesta a la emergencia de servicio público, salinidad del agua, hablando normalmente que la mayoría de los estudios se hicieron en el mar muerto, tiempo de sumersión, temperatura del agua y si el ahogamiento fue presenciado o no. El único en ese momento que ellos encontraron evidencia o que tuviera un light ratio positivo es el tiempo de sumersión. Si usted tiene un paciente, sin importar normalmente, dependiendo, obviamente, la temperatura del agua, usted tiene que identificar 2 cosas. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Usted tiene que ver si su paciente está frío, porque ya hace más tiempo sumergido, o si fue primero que tuvo hipotermia y después ahogamiento. Pero entonces usted lo que quiere ver en realidad en este estudio, en el forest plot, es que la respuesta normalmente al tiempo de emergencias no varía, sino el tiempo de sumersión. Pero entonces, ¿qué pasa? Este es un estudio bastante importante, desde el CHEST del 2097, se hace en Brasil y en São Paulo. Ellos lo que hacen es coger un estudio previo de 1982 y ellos lo que quieren es crear es la clasificación de Spearman, obviamente por la persona que hace el artículo. Y ellos dicen, mire, ¿cómo vamos a saber el pronóstico de nuestro paciente en escena y en urgencias? Pues vamos a ver 2 cosas. El examen físico normalmente nos va a ayudar a nosotros a esto. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar usted? Ellos lo clasifican o hacen 6 grupos. Usted tiene que ver si su paciente tiene tos o no tiene tos y usted va a auscultar a su paciente.
Si usted encuentra que su paciente tiene tos y tiene crépitos a la auscultación, vamos a tener una mortalidad de 0.6%. Si usted encuentra espuma y crépitos en la vía aérea de ese paciente, usted va a tener en cuenta que ese paciente va a tener una mortalidad de 5.2%. Si usted encuentra, perdóneme, se me fue, normalmente espuma, hipotensión y crépitos, vamos a hablar de una mortalidad del 19.4%, y si encuentra su paciente paro cardiorrespiratorio o paro respiratorio, vamos a tener una mortalidad del 44% o del 93%. Pero entonces nuestra pregunta es, ¿usted puede valorar el pronóstico en el servicio de urgencias? Porque los artículos normalmente, o en el 2015, el Wilderness Crown Journal, ellos explican que usted podría utilizar estas 3 características. Usted puede hablar del pronóstico neurológico de su paciente, donde es otras cosas que usted quiere saber. Y es, en realidad, la ausencia de respuesta pupilar a la luz predice un mal resultado. Ellos que recomiendan, en realidad dicen que no. ¿Por qué? Porque si su paciente está hipotérmico y tiene menos de 24 horas, usted en realidad no puede decir que ese paciente tenga una muerte encefálica. Si su paciente le llega al servicio de urgencias, o ellos también lo dicen que el ingreso en la unidad de cuidados intensivos tiene un Glasgow menor a 5, usted lo podría utilizar como pronóstico en esos pacientes, tampoco le sirve. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese Glasgow puede estar disminuido. También, porque ya lo vamos a ver más adelante, los pacientes pueden haber consumido sustancias psicoactivas. ¿Listo? Y la tomografía de cráneo y electroencefalograma, sí se han encontrado diferentes tipos de pronósticos. La tomografía aproximadamente en las 24 y 36 horas, donde se encuentra un edema cerebral y una diferencia de la sustancia gris y la sustancia blanca. Usted puede ver que esos pacientes van a tener mayor riesgo de mortalidad, y es importante tomar o solicitar el electroencefalograma. ¿Por qué? Porque hasta el momento nosotros tenemos dudas, porque ya vamos a ver también que unos factores de riesgo de los pacientes que se ahogan es la epilepsia. Entonces, usted tiene que identificar, aparte de solamente que su paciente haya tenido epilepsia previo al ahogamiento o previo a la sumersión, o que además que en este momento tenga una encefalopatía tipo hipóxica que le esté produciendo a sus pacientes convulsiones. Entonces, ¿qué nos propone el CHEST en el 2021 y qué nos propone el New England en el 2022 de cómo puedo exponer a mi paciente o cuál va a ser la disposición de mi paciente según las características o el pronóstico de él? Si usted tiene un paciente muerto y usted encuentra con las características previas, es decir, usted en realidad no debería ni siquiera mandar a ese paciente a la unidad, o pues, a la unidad de cuidados intensivos o a la unidad de urgencias, porque usted va a encontrar que ese paciente pues, no va a tener pronóstico. Si usted tiene un paciente en grado 6, usted lo que va a hacer obviamente es estar las compresiones torácicas y las ventilaciones, y ese paciente cuando llegue a las salas de urgencias tiene que ser remitido a la unidad de cuidados intensivos. El grado 5 cuando su paciente en realidad solamente tiene un paro respiratorio, el grado 4 y el grado 3 cuando su paciente tiene una dificultad respiratoria, donde vamos a hablar de los mecanismos o métodos para poder administrar oxígeno, y vamos a hablar del grado 2, usted lo que va a hacer es poner ese paciente en observación. ¿Por cuánto tiempo va a dejar su paciente en observación? Y eso es importante, es entre 6 a 8 horas. ¿De dónde sale esta recomendación? Salen de estudios en pediatría, donde se dieron cuenta que aproximadamente los pacientes que llevaron solamente con tos o crépitos, o que no tuvieran ningún síntoma después de haber tenido un episodio de sumersión, se dieron cuenta que si usted lo clasifica, normalmente no tuvieron en ese momento, en algunos artículos, teniendo en cuenta la definición, ahogamiento seco no se presentó después de las 8 horas de haber presentado el efectivo. Entonces usted puede fácilmente dar a ese paciente en observación 6 a 8 horas y después mandarlo para su casa. Pero entonces, usted no solamente quiere ver el pronóstico. ¿Usted qué quiere ver? Usted tiene que preguntarse es, ¿por qué se ahogó mi paciente? ¿Listo? ¿Cuál fue la causa de que ese paciente se ahogara? Entonces, para eso vamos a hacernos 3 preguntas. 1, ¿cómo entró el paciente al agua? ¿Listo? Usted tiene que ver si el paciente entró deliberadamente, si fue accidental o si fue un tercero de la parte médico-legal que sumergió ese paciente. ¿Cómo se metió ese paciente en dificultad? Es decir, ¿por qué ese paciente entró o no pudo respirar por sí solo? Puede ser mecánica, él no sabía nadar. ¿Listo? Tuvo una lesión durante el agua. Ese paciente se enfermó previo a o durante, se puso la sumersión en el agua. Y lo último es por qué no se liberaron de la situación. Es decir, porque ese paciente no pudo salir del agua, es incapaz de hacerlo o un tercero lo está manteniendo en ese tipo de sumersión. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque usted tiene que tener en cuenta que normalmente las circunstancias que conducen al ahogamiento varían según la edad. En infancia, el ahogamiento es a menudo como un resultado de supervisión inadecuada o cerca de ahogado. En la primera infancia, una narrativa inquisitiva y falta de apreciación por el peligro hace que los niños deambulen lejos de los cuidadores en un cuerpo de agua cercano y normalmente ahoguen. A tener en cuenta que en el 2018, 20 muertos por ahogamiento en el Reino Unido entre jóvenes de 15 a 19 años se asociaron con el consumo de alcohol o drogas recreativas, donde algunos autores ni médicos recomiendan que todas las víctimas de sumergión reciban inmovilización de la columna. Eso fue lo primero que se pensaba, ¿listo? Esas son las recomendaciones que ellos tenían hasta que se presenta un artículo. Estas recomendaciones pueden ser dadas cautelosas, particularmente para personas muy jóvenes y víctimas y sumersión.
Pero entonces, ¿qué nos propone el Journal del 2015 de Wellness? Es, usted de verdad debería inmovilizar la columna cervical a todos sus pacientes. Usted tiene que ver, uno, a qué casos debería utilizar. Primero, en un escenario de trauma cerrado y que siga con las siguientes indicaciones. Que tenga un mecanismo importante de la lesión de la columna cervical, que tenga un estado mental alterado, donde usted obviamente lo va a tener porque su paciente acaba de estar sumergido y tiene una lesión hipóxico-isquémica, que su paciente tenga un déficit neurológico focal y una lesión por distracción significativa, que es o que su paciente esté intoxicado o que su paciente en ese momento esté ahogado. Pero en realidad, este tipo de criterios nos ayudan a nosotros, pues este estudio del 2001, que lo hacen Watson, normalmente lo que quieren es evaluar las características de los pacientes que tuvieron una lesión normalmente medular, que estuvieron normalmente sumergidos en Kingston Price, normalmente en Washington. Ellos que se encontraron, de los 4.000 pacientes que ellos sostuvieron o incluyeron en el estudio, 11 tuvieron trauma cervical. ¿Qué se asoció en realidad a ese trauma cervical? A la actividad que estaban haciendo los pacientes. ¿Listo? La mayoría estaban haciendo buceo. Otro fue por un accidente, normalmente por caídas, normalmente porque un avión ¿cómo decirlo?, se chocó. Cuando un paciente tuvo normalmente un accidente de cardio donde estuvo y normalmente cuando una persona saltó de un puente. Pero usted tiene que tener en cuenta que cuáles fueron los outcomes de esos pacientes. Normalmente la mayoría se murieron. Entonces usted tiene que tener en cuenta en realidad, antes de usted poder utilizar collar cervical, cuáles fueron las características de que su paciente se ahogara para poder identificar si su paciente tiene un trauma secundario a su ahogamiento. Entonces, ¿qué condiciones médicas preexistentes me hablan a mí para poder hablar de que un paciente por qué se ahogó? Entonces, este es un estudio, normalmente del Neurology del 2008, de lo que ellos hablan es hallazgos que confirman que sugerencias previas de las personas con epilepsia tienen un mayor riesgo de muerte por ahogamiento, donde aproximadamente mostraron un riesgo mayor entre el 15 y 19 veces mayor en comparación con general una población, donde aproximadamente en esta revisión sistemática del 2014 encontró que se detectó aproximadamente en los hombres mayor riesgo de epilepsia y un riesgo relativo aproximadamente de 2.4 y 5.8. Pero hay que tener en cuenta que usted normalmente tiene que tener un hallazgo de autopsia, no solamente es el único, de víctimas de ahogamiento, el 44% de la población anciana, en un estudio de 77 de los 168 pacientes que incluyeron, mayores de 60 años, tenían evidencia de enfermedad de arterial coronaria previo al ahogamiento, donde ellos en realidad 10% se infartaron antes o previo después del evento de sumersión. Pero hay que tener en cuenta que además se han encontrado factores asociados, como se ha descrito, las canalopatías, en concreto el síndrome de Cute largo, y normalmente se hay que tener en cuenta otras biopsias miopáticas de aproximadamente 35 muertes. En niños encontraron que también encontraron un Cute largo o síndrome de Cute largo. Ustedes tienen que tener en cuenta que al momento de que ustedes tienen un paro cardiorrespiratorio en los pacientes que tuvieron un ahogamiento o sumersión, usted esperaría tener un ritmo de paro de actividad eléctrica sin pulso y después de esa historia. Usted debería sospechar que su paciente está relacionado con un síndrome de Cute largo o un síndrome de Brugada cuando usted encuentra un ritmo de paro como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Vamos a hablar que en una revisión sistemática del 2004 se encontró que se detectó el consumo de alcohol entre el 30 y el 70% de los pacientes que murieron por ahogamiento asociado con accidentes de navegación. Mientras que la detección de drogas ilícitas o alcohol puede no cambiar el manejo general de estos pacientes, usted puede ayudar a diferenciar si la alteración del estado de conciencia de esos pacientes es secundaria al consumo de sustancias psicoactivas. Pero entonces, ¿qué pasa si nuestro paciente tiene hipotermia? Entonces, ya nos presentaron previamente y dijeron que la hipotermia reduce la actividad eléctrica y metabólica del cerebro, donde el consumo cerebral de oxígeno se reduce aproximadamente un 5% por cada grado Celsius de reducción de la temperatura dentro del rango de 37 grados y a 20 grados aproximadamente, donde prolongando así el intervalo, normalmente usted va a prevenir la anoxia celular y el agotamiento del trifosfato de la adenosina o el ATP y la señalización y muerte celular. Si se produce enfriamiento antes de la inmersión, es decir, hipoxia, usted tiene que tener o proporcionar una forma de protección cerebral que explica los casos con buenos resultados neurológicos a pesar de una inmersión prolongada de hasta 90 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos pacientes? Usted tiene que tener en cuenta que tanto la baja como el resuscitation recomiendan diferentes características en el momento de que su paciente tenga hipotermia y paro cardiorrespiratorio. Si usted tiene menos de 30 grados, de 30 grados a 35 grados, donde normalmente el resuscitation recomienda usted que puede dar hasta 30 shocks. Y normalmente no debería utilizar medicamentos. Y si tiene de 30 a 35 grados, usted puede dosificar la dosis. Pero no lo vieron en esa presentación en hipotermia. Pero entonces, ¿qué tipo de atención del paciente ahogado tengo que tener yo en cuenta? ¿Qué controversias tenemos hasta el momento? Entonces, ventilación mecánica no invasiva versus cánula de alto flujo, ventilación mecánica invasiva. ¿Qué tenemos hasta el momento en la evidencia? Entonces,
Si usted está hablando de ventilación mecánica no invasiva, los primeros estudios hablan de 1982 que se puede utilizar en pacientes ahogados. Hasta el momento, y los actuales, los nuevos estudios aparecen en el 2017. ¿Qué se ha encontrado en el paciente que usted tiene aproximadamente, o los criterios de inclusión en los pacientes para esos estudios, tiene una PAF alrededor de 150 y un Glasgow de 13 a 12. Usted tiene que tener en cuenta que al momento que usted va a escoger, usted tiene que escoger muy bien su paciente para aprender ventilación mecánica no invasiva y tener en cuenta el método que va a utilizar. Ellos no saben sobre diferenciación si utilizamos CPAP o BiPAP o cuánto de PIP. ¿Por qué? Porque normalmente los pacientes que tienen ahogamiento o sumergión también haber tragado agua. Y usted tiene una vía aérea que tiene alto riesgo de broncoaspirar. Usted tiene que tener en cuenta que su vía aérea va a ser fisiológica, entonces tiene que identificar muy bien a qué paciente de ventilación mecánica no invasiva se le va a iniciar. Si lo comparamos con ventilación mecánica invasiva, vamos a tener en cuenta que la ventilación mecánica no invasiva en estas características del paciente que viene con dificultad respiratoria y encontramos que tienen estas PAFIs, vamos a ver que el tiempo de ventilación mecánica no invasiva fue menor, aproximadamente 2 días, comparado a ventilación mecánica invasiva, que fue aproximadamente 6 días. ¿Por qué? Porque los pacientes que tuvieron ventilación mecánica invasiva también tenían riesgo de tener neumonía asociada al ventilador. Entonces, cuando estamos hablando de cánula de alto flujo, solamente existe un estudio y la evidencia es en realidad escasa, es del 2014 y ellos incluyen 57 pacientes. Ellos lo que hacen es identificar a esos pacientes que están hipóxicos y la administran, utilizan esta cánula de alto flujo. Tenemos un problema en realidad con el estudio porque no lo están comparando con algo, pero sí ellos identifican algo muy importante y es que comparado con la ventilación mecánica no invasiva, en los estudios previos de los 4 del 2017, comparado con esta cánula de alto flujo, vemos que los pacientes que tuvieron cánula de alto flujo tuvieron más tasa de falla comparado a ventilación mecánica no invasiva y de los 59 pacientes, 13 pacientes requirieron ventilación mecánica invasiva. Cuando vamos a hablar de antibiótico, que tenemos hasta el momento, tenemos que en realidad la literatura, lo que propone el CHEST del 2021 y Wilderness del 2021, es que usted lo que requiere es identificar 2 cosas. Uno, considerar si el agua es contaminada. Ellos cómo clasifican un agua contaminada para usted iniciar antibiótico que cubra gram positivos a gram negativos, es que tenga aproximadamente más de 10 a la 9 de unidades formadores de colonias y hay que tener en cuenta que su paciente asociado a neumonía por ventilador sobre el diagnóstico por patrón en radiografía. Entonces, ¿cuál es su objetivo? En realidad, usted no debe iniciar antibiótico en el servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar una radiografía normalmente con un patrón de SDRA y su paciente puede hacer fiebre y normalmente puede tener leucocitosis. Hay que tener en cuenta que si usted va a hablar de antibióticos, lo que nos va a hablar nosotros de esa dificultad respiratoria asociada, vamos a hablar y vamos a ver desde la cantidad de volumen que esa paciente o ese paciente en realidad tragó, por así decirlo, donde en modelos animales se ha visto que 2.2 mililitros por kilo se ha asociado a SDRA comparado normalmente con los adultos o otros estudios en pediatría donde aproximadamente se puede ver hasta 0.5 miligramos kilogramo. Entonces, tiene que tener en cuenta que ese patrón radiográfico que usted va a encontrar en ese paciente normalmente va a ser o le va a hacer sospechar SDRA y eso no significa que su paciente requiera antibiótico. Cuando estamos hablando del surfactante, que tenemos hasta el momento la evidencia, la mayoría en realidad es de pediatría. Es un artículo donde incluyen aproximadamente 11 a 12 niños y ellos lo que hacen es administrar surfactante de 10 a 20 miligramos por kilo en una dosis después de haber ese paciente estado ventilación o haber tenido ventilación mecánica invasiva por aproximadamente 6 horas. No se administra por más de 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque usted ya esperaría que en ese momento el surfactante se regenere. Entonces, ¿usted qué esperaría? En realidad, en adultos no tenemos evidencia para el surfactante, pero en niños usted sí lo podría pensar para mejorar normalmente el estado hipóxico de este paciente. Corticoides y diuréticos, en este momento encontré solamente 7 artículos sobre esteroides profilácticos, donde en realidad no mostraron ningún beneficio, pero sí encontraron algo. Y es que los pacientes que tenían corticoides se murieron más, o eso me di cuenta, comparado con los pacientes que no recibieron corticoides y tuvieron más ventilación o más tiempo de ventilación mecánica invasiva y se asociaron a mayor riesgo de neumonía adquirida al ventilador. Y los diuréticos, en realidad, ¿de dónde sale esta idea? Sale en realidad de los ahogamientos de sumersión que se producen en el mar muerto, porque ellos creen que van a encontrar una diferencia donde en realidad no lo hay, y eso es importante especificar. Si usted tiene la salinidad del agua, entre si su paciente los electrolitos o el hematócrito va a variar, en realidad este no va a variar por el tipo de osmolaridad que le va a producir a su paciente. Entonces ellos lo que proponen es utilizar diuréticos como uso profiláctico de diuresis, pero en realidad hasta el momento no tenemos ningún beneficio clínico. Muchas gracias.